Pero lo que ocurrió aquella tarde de junio de 2017 en un pequeño pueblo del interior de Michoacán, México, cambió no solo la vida de una mujer jubilada, sino también el corazón de toda una comunidad. Esta es una de esas historias que nos hacen creer que, incluso cuando la vida parece quitarnos todo, siempre hay algo o alguien que llega para recordarnos que aún queda luz en el camino. Y a veces, esa luz toca a la puerta de nuestra casa, cuando menos lo esperamos. Antes de continuar con esta narrativa que te emocionará de principio a fin, deja tu like y suscríbete al canal, porque te aseguro que el final de esta historia va a tocar tu corazón de una manera que jamás imaginaste. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan estos relatos de esperanza y redención. Una mujer jubilada, sola, sin familia, y con los recuerdos de toda una vida empaquetados en una maleta vieja. Creía que ya no quedaba nada por comenzar, hasta que una tarde, el silencio fue interrumpido por 3 suaves golpes en su puerta. Al abrirla, vio a un niño de ojos grandes y mirada perdida. Un niño que no decía su nombre, pero que parecía saber todo sobre ella. Y desde ese momento, su vida cambió para siempre. En las colinas tranquilas del interior de Michoacán, donde el viento arrastra el olor del maíz y las campanas de la iglesia suenan como si el tiempo se hubiera detenido, vivía Isabel Herrera, una mujer jubilada de 67 años. Durante más de 4 décadas, había sido maestra en una escuela rural. Dedicó su vida a enseñar a leer y a escribir a los hijos del pueblo, a cambiar lápices por sueños y palabras por futuro. Pero cuando el tiempo le arrebató el trabajo y la familia, también le robó algo más profundo: la fe en que aún podía ser amada. Su esposo había fallecido 10 años atrás, y su único hijo, Andrés, se había marchado al norte buscando trabajo, y nunca regresó. Al principio llegaban cartas, luego llamadas, hasta que un día el silencio se volvió su única compañía. Isabel vivía en una pequeña casa de adobe, con techo de tejas quebradas y una silla mecedora frente a una ventana que daba al camino de tierra. Cada tarde se sentaba allí con su taza de café tibio, mirando el horizonte vacío, esperando algo que ni ella misma sabía qué era. El pueblo la veía como una sombra amable, una mujer que siempre saludaba con una sonrisa triste. Pero en las noches, cuando el viento soplaba entre los árboles, Isabel escuchaba el eco de su propio corazón repitiendo una pregunta que no tenía respuesta. ¿Por qué el destino se llevó todo y me dejó aquí para recordarlo? Hasta que una tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas, alguien tocó a su puerta. 3 golpes suaves, como si no vinieran de un extraño, sino de una promesa olvidada. El sonido fue tan leve que Isabel pensó por un instante que era el viento golpeando la madera vieja de la puerta, pero volvió a escucharlo. 3 golpes, lentos y precisos, como si la mano que los daba no tuviera prisa. Isabel se levantó con esfuerzo. El suelo de tierra crujió bajo sus pasos y, por un momento, sintió el peso de todos los años que había pasado esperando algo que nunca llegó. Abrió la puerta. Del otro lado, un niño de unos 8 o 9 años permanecía de pie, con una camisa demasiado grande y los pies descalzos cubiertos de polvo. Sus ojos, grandes, oscuros y profundos, parecían contener más tiempo del que su corta edad podía explicar. ¿Estás perdido, hijo?, preguntó Isabel con voz temblorosa. El niño no respondió. Solo la miró, sin miedo, como si ya la conociera. En sus manos sostenía una pequeña caja de madera, sucia y agrietada, amarrada con una cuerda. «No tengo mamá», dijo finalmente, con voz baja, casi como un suspiro. «¿Y tu padre?» «Tampoco». Isabel sintió un nudo en la garganta. Había algo en su mirada que le resultaba insoportablemente familiar, como si aquellos ojos hubieran estado alguna vez en su vida, observándola desde otro tiempo. «Pasa, hijo. No puedes quedarte ahí afuera con el frío que hace». El niño obedeció. Cruzó el umbral en silencio, y el aire dentro de la casa cambió. No era solo la temperatura, era como si el lugar hubiera recordado algo que había olvidado.
Isabel preparó una taza de leche caliente y la colocó frente a él. El niño la observó sin tocarla. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. El niño bajó la mirada. «No lo recuerdo». «¿Cómo que no lo recuerdas?», dijo Isabel con ternura. «Solo me acuerdo de tu nombre». El corazón de Isabel se detuvo por un segundo. «¿Mi nombre?». «Sí, Isabel», respondió él con seguridad. «El hombre del reloj me lo dijo». Ella frunció el ceño. «¿El hombre del reloj?». El niño asintió lentamente. Dijo que debía encontrar a Isabel, que ella tenía algo que me pertenece. Un silencio espeso llenó la habitación. El tic-tac del viejo reloj colgado en la pared parecía hacerse más fuerte, marcando el paso del tiempo como si el destino mismo respirara entre los segundos. Esa noche, Isabel no pudo dormir. El niño dormía en el sofá, cubierto con una manta que había pertenecido a su esposo. Ella lo observaba desde la mecedora, incapaz de apartar la vista. Había algo inquietante, pero también dulce, en su presencia. No era miedo lo que sentía, sino una extraña mezcla de nostalgia y alivio. En medio de la oscuridad, el niño se movió ligeramente y murmuró entre sueños: «No me dejes solo, mamá». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella palabra, mamá, se quedó flotando en el aire, como si perteneciera a una conversación que nunca debería haber terminado. Al amanecer, el niño ya estaba despierto, sentado frente a la ventana. La luz dorada entraba suavemente por las rendijas, iluminando su rostro. «¿Dormiste bien?», preguntó Isabel. «Sí, él vino a verme». «¿Quién?», preguntó ella, intentando sonar tranquila. «El hombre del reloj». Isabel tragó saliva. «¿Qué te dijo esta vez?». El niño giró la cabeza hacia ella y sonrió por primera vez. «Que ya casi es hora de devolver lo que me quitó». Isabel no entendió. «¿Qué cosa, hijo?». El niño la miró con una serenidad que le heló el alma. «Mi tiempo». Durante los días siguientes, el niño permaneció en su casa. No hablaba mucho, pero ayudaba en todo. Cortaba leña, limpiaba, regaba las plantas. Era tranquilo, respetuoso, y nunca se quejaba. Pero Isabel notaba algo extraño. Cada vez que el reloj de pared marcaba la medianoche, él se ponía de pie y miraba hacia la ventana, como si esperara una señal. Una noche, no pudo más. «¿Qué miras, hijo?», le preguntó. El niño respondió sin apartar la vista. «A veces, cuando el reloj marca las 12, puedo escuchar su voz». «¿La voz de quién?». «De él, del hombre que me envió». «¿Y qué te dice?». «Que el tiempo de las promesas rotas está por terminar». Isabel comenzó a sentir miedo, pero también compasión. Sabía que aquel niño no era un niño cualquiera y que el destino lo había puesto en su camino por una razón que aún no entendía. Una tarde, mientras barría el patio, vio que el niño estaba sentado bajo el viejo naranjo del jardín, sosteniendo la caja que había traído consigo. «¿Qué guardas ahí dentro?», preguntó ella. El niño levantó la cabeza lentamente. «No lo sé, pero creo que es tuyo». Isabel se arrodilló frente a él. «¿Por qué dices eso?». «Porque el hombre del reloj me dijo que dentro está la razón por la que lloras cuando nadie te ve». El silencio volvió a llenar el aire. Y por primera vez en muchos años, Isabel sintió que el pasado estaba tocando su puerta. Otra vez. La caja de madera parecía pequeña y ligera, pero cuando Isabel la colocó sobre la mesa, la casa entera pareció contener la respiración. El niño la miró con ojos que no entendían aún la urgencia de los adultos. Sostenía la cuerda como si fuera un cordón umbilical que lo conectara a un lugar más antiguo que la memoria. Isabel apoyó las manos en la tapa, notando las huellas de dedos que el tiempo había tallado en la madera. Con delicadeza, desató la cuerda. El nudo se soltó después de una lucha breve, y la tapa chirrió como si evocara un nombre olvidado. Dentro había 3 objetos: una pequeña fotografía doblada, un reloj de bolsillo con la tapa rayada, y envuelto en un paño, un trozo de tela bordado con la letra A en hilo azul. El primer impulso de Isabel fue tomar la fotografía. Al desplegarla, el mundo se le encogió. Era una imagen de su propia clase en la escuela rural, de hace 40 años. Ella aparecía allí, más joven, con una sonrisa que el tiempo no le había permitido conservar intacta. Pero al lado, apoyado en un pupitre,
Había un niño con el mismo rostro que ahora la miraba desde su sala. Un escalofrío subió por la nuca de Isabel. ¿Cómo podía estar esa foto dentro de una caja que el niño había traído desde la orilla del pueblo? ¿De dónde la sacaste?, musitó, apenas capaz de articular la pregunta. El niño bajó la mirada. Sus dedos rozaban el reloj de bolsillo con reverencia. La encontré en el agua, dijo. Nadé hasta el hueco donde el viento guarda las cosas. Hablaba como si describiera un paisaje y no un acto imposible, como si bucear entre memorias fuera tan natural como respirar. El reloj de bolsillo tenía la tapa biselada. Al abrirla, Isabel vio grabadas las iniciales AM, las mismas que su padre y su hijo compartían en las notas antiguas, y una fecha, 12 de julio de 1979. Su corazón golpeó contra las costillas con fuerza. ¿Qué relación habría entre esa fecha y la infancia del niño? ¿Y por qué su nombre, escrito en la tela, aparecería combinado con las iniciales de su familia? Decidida a no sucumbir a la superstición, Isabel respiró hondo y envolvió los objetos en el paño. «Tenemos que preguntarle al hombre del reloj», dijo de repente, con una calma que ella misma no reconocía. Él siempre supo cosas que otros no querían ver. El niño la miró y asintió. «Él me dijo que viniera a ti, que en tu casa encontraría lo que necesitaba para recordar». El reloj de la plaza marcaba las 4 cuando llegaron frente a la torre. El edificio tenía la piedra lisa de las cosas que han visto pasar generaciones. La maquinaria del reloj, una mezcla de engranajes y cuerdas, latía como un animal dormido. Delante, don Mateo, el hombre del reloj, reposaba su espalda contra la pared con la serenidad de quien vigila el tiempo, como quien cuida a un enfermo. Tenía las manos curtidas por aceite y metal, la piel fina de quien ha pasado demasiadas tardes mirando agujas en movimiento. «Buenas tardes, señor», saludó Isabel, con un nudo en la garganta que la obligó a bajar la voz. Don Mateo la miró con esos ojos solemnes que sabían sacar partidos al silencio. «Isabel, hace tiempo que no la veía por aquí. ¿Qué trae a la maestra del pueblo a esta hora?», preguntó, y su tono no era curioso, sino esperanzado, como si llevara guardando una noticia para ella. Isabel dejó que el niño explicara. Él contó, con la sencillez de quien no mide lo imposible, cómo había emergido con la caja. Don Mateo escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en el niño y una lágrima que le tembló un segundo en el borde del párpado. Cuando terminó, el hombre del reloj cerró los ojos y aspiró profundamente. «Lo sabía», murmuró. «Lo sabía desde hace tiempo». Isabel sintió que sus rodillas aflojaban. «¿Qué sabía?», preguntó. «¿Quién es este niño?». Don Mateo se apoyó en la puerta y comenzó a caminar despacio alrededor de la torre, como contando cada piedra, cada recuerdo que había quedado pegado al lugar. «Este valle tiene memoria en los engranajes», dijo al fin, «y la memoria a veces encuentra la manera de volver». Se detuvo frente a Isabel y colocó una mano sobre su hombro. «Tuviste un alumno, hace décadas, un niño que apareció una temporada con ojos demasiado grandes para su edad. Daban por hecho que era huérfano. Tú lo acogiste, le diste comida y un pupitre. Después desapareció. Se dijo que se fue con un tío. Se dijo también que lo había llevado la necesidad. Pero no todos los rumores son verdad. Algunos son la manera cobarde de esconder el dolor». El silbido del viento entre las gárgolas pareció pedirle que siguiera. «Hace años», continuó, «yo encontré este reloj en las entrañas de la torre. Lo guardé porque sentí que pertenecía a alguien más que al tiempo. Puse su latido en la rueda y dejé que las agujas marcaran por él. A veces las cosas regresan cuando alguien las llama». Miró al niño con ternura infinita. «Tú no eres como los otros niños. Vives en lugares donde las horas son distintas. Por eso llegaste. Porque algo en esta casa». Miró entonces a Isabel. Esperaba a quien completara su frase. Isabel no supo si don Mateo hablaba en metáforas o en verdades, pero su voz tenía la calma de quien ha guardado una pesadumbre que ahora parece finalmente compartirla. «¿Qué significa eso?», preguntó. Don Mateo se acercó a la caja,
Abrió la tapa con dedos de relojero y dejó que la luz del atardecer acariciara los objetos. Sus manos temblaron, no de miedo, sino de emoción. «Esa fotografía», murmuró, «es la prueba de que el tiempo a veces no entiende de despedidas». Y el reloj fue de alguien que quiso detener algo, o al menos medirlo hasta que pudiera ponerse en orden. Ese día de julio de 1979, dijo, tocando las cifras con la punta de los dedos, pasó algo que este pueblo recogió en silencio. Algunos lo llamaron accidente, otros culpa. Lo que sí sé es que en esa fecha, una promesa se rompió, y las promesas rotas pesan más que las piedras. El niño se sentó en un escalón, observando la escena como si fuera teatro y no vida. «¿Qué promesa?», preguntó con la inocencia de su edad. Don Mateo no respondió. En vez de eso, miró a Isabel con una ternura que la desarmó. «Tu nombre estaba en su boca la noche en que el reloj dejó de sonar», dijo, «y él pidió a alguien que lo encontrara cuando el tiempo estuviera listo. Yo prometí esperar». A la noche siguiente, la casa de Isabel olía a pan recién hecho. Ella, inquieta, no consiguió dormir. A cada golpe del viejo reloj de pared le parecía oír un murmullo que le decía, «Escucha». Decidió abrir el paño y examinar la tela. El bordado en azul y el hilo, al mirarlo con detenimiento, tenía un nudo antiguo que contenía una minúscula llave oculta, cosida con cuidado. Isabel dejó escapar un suspiro que no supo si era de alivio o de miedo. ¿Qué abría esa llave? El niño se acercó, con los pies húmedos del río que lo había devuelto, y posó la mano sobre la mesa. «No tengo miedo», dijo, como si hablara para sí mismo. «Solo tengo frío». Isabel lo miró. En su rostro se mezclaban la compasión y la rabia contenida por años de abandono. «Te llamaré», comenzó, y la palabra quedó en el aire hasta que el reloj pareció empujarla. «Te llamaré Mateo, por el hombre del reloj, porque si el tiempo te trajo hasta aquí, debes aprender a medirlo sin miedo». El niño asintió. «Sí», dijo, «Mateo me gusta». Esa noche, al quedarse sola, Isabel sostuvo la llave entre los dedos. La sentía fría, pero con un pulso que no era metálico. Parecía latir con espera. Recordó entonces un hecho que la vida le había arrinconado. Su hijo Andrés había trabajado de ayudante en la vieja estación de tren cuando era joven. Era hábil con las manos, como los relojeros. Le gustaban los relojes porque encontraba en las agujas el orden que la vida le negaba. Había una foto vieja de Andrés con un reloj en el bolsillo, una foto que Isabel había guardado entre las páginas de un libro. Su garganta se apretó. «¿Y si?», susurró al vacío. «¿Y si todo esto tiene que ver con él?». El viento contestó con un golpe suave en la ventana, como si el mundo respirara junto a ella. Al día siguiente, Isabel decidió revisar el archivo municipal. La burocracia y el polvo de los papeles muchas veces guardan las llaves para abrir puertas que la memoria no quiere tocar. La bibliotecaria, una mujer joven y curiosa, sacó del fondo un registro viejo de la estación. Allí encontró una nota a mano, una carta apenas legible, fechada el 13 de julio de 1979, dirigida a la autoridad del pueblo. Era la firma de un tal A. Morales, que pedía custodia del reloj de la torre hasta que se aclararan ciertas cosas. El corazón de Isabel se aceleró. La letra tenía una inclinación que le pareció familiar. Antes de que pudiera continuar, la bibliotecaria murmuró: «¿Sabe que en ese año hubo una tormenta terrible? La gente habla de que la noche que Andrés desapareció, la estación se inundó y alguien gritó que había visto un niño bajando al río, pero la policía nunca encontró ese niño. Encontraron solo una caja con pertenencias y un reloj». Isabel cerró los ojos. Las piezas del rompecabezas, que durante años habían yacido en silencio, comenzaron a encajar con un temblor sordo. La idea que flotó en su mente era a la vez imposible y demasiado simple. Su hijo Andrés había desaparecido la misma noche que alguien dejó una caja en el río, y ese niño que ahora llamaba Mateo era, de algún modo, la respuesta a un círculo que no había tenido final. Cuando volvió a la casa, el cielo estaba pesado y la lluvia amenazaba. El niño, Mateo, jugaba en el patio con una rama.
trazando en la tierra una serie de círculos que recordaban la carátula de un reloj. Cada círculo parecía imitar una hora. Isabel lo observó, y al mirar sus manos pequeñas, comprendió que el tiempo no solo marca pérdidas, también trae segundas oportunidades. Esa noche, antes de dormir, colocó la llave junto al reloj de bolsillo y la caja. Cerró los ojos con un nuevo propósito: descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Porque si el tiempo había decidido hablar en susurros, en la forma de un niño en la puerta, ella tenía la obligación de escucharlo hasta el final. Y en el silencio que siguió, el viejo reloj de la pared dio las 12. Mateo se levantó de un salto y miró hacia la ventana como si una sombra le hubiera hablado. Sus labios se abrieron en un murmullo. Mañana iremos al río. Él dijo que ahí empieza todo. Isabel no supo si creyó, pero la certeza que la invadía era de otra índole. No era la certeza de una prueba, sino la de una promesa que pide ser cumplida. Y así, con la lluvia como un telón que prometía limpiar lo que aún no se había dicho, se durmió pensando en fechas, en nombres y en el sonido metálico de una llave que, quizás, abriría no solo un cofre sino el corazón mismo del pasado. La lluvia había amainado, pero el aire seguía húmedo y pesado, como una manta que tarda en secarse. A primera hora de la mañana, Isabel ató la cuerda al cinturón de Mateo y se colocó una vieja gabardina. El pueblo aún dormía entre el rumor de las tejas y el lejano sonido de un gallo. La estación, el muelle y la ribera parecían pertenecer a otra época, a un mundo construido con paciencia. Y esa mañana Isabel sintió que, por primera vez en años, iba a entrar en ese pasado de frente. Caminaron en silencio hasta el río. El agua corría perezosa, con reflejos grises y puntas doradas donde el sol rompía la niebla. Al llegar al muelle, el olor a algas y hierro les golpeó la cara. Allí, junto a la plataforma, se inclinó una escalera metálica oxidada que descendía hasta el agua. Don Mateo les esperaba. Había llevado una linterna, una soga más gruesa y una tela vieja para envolver objetos mojados. Si vamos a buscar en el agua, debemos recordar una regla, dijo, con la voz calma de un hombre que ha visto demasiados inviernos. El río devuelve lo que lleva, pero no siempre con la forma que esperamos. Mateo se quitó con cuidado las botas y dejó que la ropa se humedeciera hasta las rodillas. Isabel observó cómo sus manos, fuertes a pesar de la edad, anudaban la cuerda a una columna del muelle. En el fondo, la corriente se abría y cerraba como una respiración. Isabel sintió que el corazón le latía en la garganta, y pensó en Andrés, en la foto, en la caligrafía temblorosa de la carta que había encontrado. ¿Crees que el reloj esté allí?, susurró Mateo, sin apartar la vista del agua. No sé, contestó Isabel. No busco solo el reloj, busco respuestas. El niño Mateo se acercó hasta la orilla, dejó la caja sobre la madera húmeda y, sin dudar, metió las manos en el agua. La corriente le alcanzó las muñecas. Sus dedos buscaron entre las piedras y el barro, como si conociera el mapa escondido bajo la superficie. Isabel se arrodilló, apoyó las palmas en el borde y miró. Por un momento creyó ver destellos, fragmentos de metal, una hebilla, quizá una chapa. Cuando el niño incorporó la cabeza, traía en la mano una chapa oxidada con una matrícula de tren apenas legible. «Es de la estación», murmuró don Mateo. El silencio que siguió era denso. No era solo el peso del objeto, sino la historia que arrastraba. Removieron las algas con cuidado. A cada movimiento, el barro soltaba memorias. Una moneda antigua, un botón, un trozo de madera barnizada con una letra pintada. Isabel sintió que el río escupía pequeñas llaves del tiempo. Entonces, algo mayor salió a la luz. Un trozo de lona con restos de estampados, y en su borde, una hebilla que encajaba con la foto que había visto en la caja. Juntaron las piezas como quien arma un rompecabezas. «Aquí estuvo la estación», dijo Isabel, recordando los relatos de la bibliotecaria. «Antes había un embarcadero, y la noche de la tormenta se inundó todo. Mi Andrés trabajaba allí». La voz se le quebró sin aviso. Don Mateo apoyó una mano en su hombro. «Lo sabíamos.
contestó. Muchos decidieron callar por miedo o por costumbre de sobrevivir, pero el río no olvida los nombres que una vez pronunció la boca de los hombres. Siguieron buscando durante horas. El sol rompía la niebla a ratos, como una promesa que titubea. Encontraron más objetos, una pequeña brújula sin aguja, una tarjeta con el nombre de la estación, un candado sin llave. En uno de los agujeros de barro, el niño metió la mano y sacó algo envuelto en tela cerúlea. Isabel se acercó temblando. Era un cuaderno de notas mojado, pero legible en algunas páginas. Al secarlo sobre la lona, las letras aparecieron como espectros, anotaciones técnicas, horarios, un nombre repetido en márgenes. A. Morales. Era suyo, dijo Isabel, con la certeza de quien ve una sombra cobrar contorno. Mi Andrés. Abrió el cuaderno con manos temblorosas. Había diagramas, cálculos, y en un margen, una nota escrita con prisa. No dejar que llegue la máquina. El tramo no puede soportarla. Si la tormenta sube, sellar el almacén. Luego, una línea más personal. Si algo ocurre, si el río reclama, que alguien lea esto. Que no olviden por qué moví las ruedas. Isabel sintió que la tierra se abría bajo ella y, por un instante, sintió odio y ternura a partes iguales. Odio por quienes no habían contado la verdad. Ternura por un hijo que había intentado hacer lo correcto en medio de la tormenta. Don Mateo se agachó y, con cierto pudor, les indicó una formación de piedras sumergidas. A la noche llegaron carros con paquetes y hombres con linternas. Algunos entraron en la estación a proteger lo que consideraban suyo. Otros empujaron a los que no pertenecían a sus filas. La agua subió demasiado rápido. Hubo gritos. Alguno dice que vieron a un niño bajar hacia el andén con algo en la mano. Otros dicen que encontraron un pobre paquete flotando. Nadie supo bien quién ayudó a quién. Su voz se apagó. Isabel apretó los apuntes. No buscaba acusar sin pruebas. Buscaba coser una costura que el tiempo había descosido. ¿Y si Andrés ayudó a alguien?, preguntó, la idea saliendo como una llama nueva. Puede ser, dijo el niño Mateo. Él decía que no se puede dejar a nadie. En silencio, se miraron los tres. Una mujer que había perdido, un hombre que había guardado tiempos y un niño que parecía traer las preguntas en lugar de las respuestas. La sensación que llenó la orilla fue la de un misterio que se abre con la paciencia de quien recuerda una canción letra por letra. Al caer la tarde, cuando ya las manos les dolían del frío y el barro les pegó a los antebrazos, decidieron adentrarse un poco más río arriba. Don Mateo conocía un meandro donde, según contaban, la corriente había enterrado un cobertizo viejo. El lugar olía a pasado. Las raíces de un sauce se clavaban como dedos viejos. Allí encontraron la base de una estructura hundida. Tablas, clavos, restos de un tablado donde, tal vez, alguien había apoyado vidas. Removieron la tierra con cuidado. Entre barro y raíces apareció un cofre metálico, corroído, pero intacto. La tapa cedió con un crujido que pareció detener el tiempo un instante. Dentro, envuelto en aceite y papel encerado, había correspondencia. Cartas que hablaban de préstamos, de favores pedidos y de promesas de pago, pero también había otra clase de cartas. Cartas de agradecimiento, dibujos infantiles y una pequeña nota que Isabel reconoció por la letra. Era de Andrés. La última carta decía: «Si el río me lleva, que sepan que intenté ayudar. No dejé a quien lloraba, a usted misma. Si vengo a faltar, perdonen a los que temieron y a los que tuvieron frío en su conciencia». Isabel dejó caer la carta. Una llovizna fina, recién nacida, humedeció el papel. Por un momento, la orilla se llenó de un sonido que no era aire ni agua. Era la confluencia de miradas que ya no podían negarse. El pueblo había olvidado, pero el río no. «Entonces Andrés», dijo Isabel, con la voz rota. «Él no huyó. Intentó salvar». La frase quedó suspendida. Don Mateo asintió y, por primera vez desde que lo conocía, la dureza de su rostro se quebró. Hay quienes callaron por miedo a ir contra los poderosos,
y hay quienes callaron porque el dolor es más fácil de enterrar. Pero algunos, como su hijo, llevaron la luz donde otros preferían la sombra. Mateo, el niño, observó el cofre con una curiosidad que rozaba la devoción. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, como si supiera que devolver la verdad exige más que buenas intenciones. Isabel miró el río, y por primera vez en años no sintió que el destino la asfixiaba. Sintió que la responsabilidad le encajaba en las manos con naturalidad. Si Andrés había dado su vida intentando ayudar a otros, entonces la verdad merecía ser pronunciada, aunque eso hiciera temblar a quien había construido su silencio con años de costumbre. «Lo que encontré no es solo de mi familia», dijo ella, «es de todos los que fueron afectados. Debemos llevar esto al pueblo, que lo sepan». Don Mateo negó con la cabeza con suavidad. «No todos quieren empezar a recordar. Algunas palabras abren puertas que no se cierran fácil. Tendrás enemigos, Isabel, pero también tendrás manos que te ayudarán. Y este niño, él no es un simple niño. Su llegada cambió la corriente. Esa noche, al regresar al pueblo, las luces de las casas parecían más cercanas. La lluvia había limpiado los colores y dejado una claridad extraña. Mientras caminaban, Isabel sintió que cada paso la acercaba no solo al pueblo, sino a una verdad que, si la mostraba con cuidado, podía sanar. Si no, podía reabrir heridas. Entraron en la casa con las manos entumecidas y las piezas empapadas envueltas en trapos secos. Mateo se sentó junto al fuego y por primera vez abrió la boca con una historia que no parecía suya. Él dijo que algunas cosas vuelven cuando la gente está lista. Miró a Isabel a los ojos. Dijo que tú debías contarlo. Isabel sostuvo la carta de Andrés entre los dedos hasta que el calor del fuego la secó. La letra parecía otra persona más joven escribiendo a una mujer lejana. Promesas, explicaciones, pedidos de ayuda. En una línea, Andrés pedía que si algo le ocurría, nadie olvidase que había intentado hacer lo correcto. La frase era una bandera. Mientras la noche envolvía la casa, Isabel supo que el próximo paso no sería sencillo. Tendría que convocar a algunos vecinos, quizá al cura, quizá a la autoridad, y leer las cartas en voz alta. Tendría que enfrentar a quienes prefirieron el silencio y a la vez ayudar a los que aún lloraban en secreto. Tendría que demostrar que una promesa rota no es un veneno eterno, sino la semilla de la reconciliación si alguien la riega con coraje. Antes de dormir salió al patio y miró la corriente que pasaba. El río no parecía haberse inmutado, pero Isabel imaginó que, muy abajo, las aguas llevaban nombres y recuerdos como piedras rodando. Pensó en su hijo Andrés, en la estación y en la noche de la tormenta. Pensó en el niño que ahora llamaba Mateo, cuyo origen seguía siendo un enigma que dolía y consolaba a la vez. «Mañana», susurró a la oscuridad, «llamaremos a la gente. Mañana el pueblo escuchará». Y en el silencio que siguió, como si el agua quisiera confirmar la promesa, se oyó un leve murmullo. No palabras, sino una nota tenue que parecía decir, «que así sea». El amanecer del día siguiente trajo consigo un silencio distinto. El cielo estaba gris, y una bruma ligera se deslizaba entre las montañas, como si el tiempo dudara en avanzar. Isabel se levantó temprano, preparó café y observó a Mateo dormir junto al fuego. Había una paz extraña en su rostro, una serenidad que no correspondía a un niño de su edad. Parecía haber cumplido ya una misión invisible. Sobre la mesa, las cartas de Andrés seguían extendidas, secas y ordenadas. El reloj de bolsillo, ahora limpio, marcaba la hora exacta, las 8. El tic-tac llenaba la casa con una calma que parecía bendecirla. Isabel tomó una decisión. Ya no podía guardar silencio. El pueblo debía saber la verdad, no solo por su hijo, sino por todos los que habían sufrido por culpa del miedo y del olvido. A media mañana, Isabel caminó hacia la plaza del pueblo con las cartas en una carpeta y el reloj en el bolsillo. Mateo la acompañaba, sujetando su mano con fuerza. Las calles estaban vacías. Solo se oían las campanas de la iglesia y el canto lejano de los gallos.
Don Mateo, el relojero, los esperaba frente al portal de la torre, con la mirada firme y los ojos húmedos. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Más que nunca, respondió Isabel. No vine al mundo para seguir callando. El relojero asintió. Entonces el tiempo la escuchará. La iglesia se llenó poco a poco. Los vecinos acudieron por curiosidad primero, luego por inquietud. Algunos sabían que Isabel había encontrado algo en el río. Los rumores ya corrían como viento entre los pasillos del mercado. El alcalde, un hombre de bigote blanco y voz grave, se sentó en primera fila. Las campanas marcaron las 12 y el murmullo se apagó. Isabel subió al pequeño altar improvisado con una serenidad que nadie le conocía. Sostuvo las cartas entre las manos, respiró hondo y comenzó a leer. Si el río me lleva, que sepan que intenté ayudar. Su voz tembló al principio, pero pronto se volvió clara, firme, llena de convicción. No dejé a quien lloraba. Si me faltan fuerzas, perdonen a los que tuvieron miedo. El silencio fue absoluto. El eco de sus palabras rebotó entre las paredes como si la iglesia misma contuviera la respiración. Isabel levantó la vista. Estas cartas fueron escritas por mi hijo, Andrés Morales, la noche en que la tormenta destruyó la estación. Por años, se dijo que él había huido, que abandonó su trabajo y su responsabilidad. Pero eso fue mentira. Andrés murió intentando salvar a otros, y algunos de los que callaron aún viven entre nosotros. Un murmullo recorrió el lugar. Rostros conocidos bajaron la mirada. Un anciano del fondo, que había trabajado en la estación, comenzó a llorar. Yo lo vi, dijo entre sollozos. Él ayudó a sacar a los niños. El agua se lo llevó cuando quiso rescatar al último. Pero nadie quiso hablar. Nos amenazaron, y yo callé. Callé por cobardía. Isabel bajó del altar y abrazó al hombre. No había ira en su gesto, solo compasión. Ya no hay castigo, susurró, solo verdad. El alcalde se levantó. Tenía los ojos húmedos y la voz quebrada. Isabel, yo también callé. Sabíamos que la estructura estaba dañada, pero nadie quiso detener la máquina. Los intereses eran más grandes que las vidas, y cuando la tragedia ocurrió, preferimos el silencio al escándalo. Isabel se acercó lentamente. El silencio no limpia la culpa, dijo, pero reconocerla puede sanar el alma. Hoy no busco venganza, solo que recordemos a quienes dieron todo por los demás, y que el nombre de mi hijo deje de ser sinónimo de huida, para ser recordado como lo que fue, un acto de amor. Mateo observaba desde la última fila. La luz del mediodía se filtraba por los vitrales, pintando su rostro con tonos dorados y azules. Tenía las manos entrelazadas y los ojos brillantes. Cuando Isabel terminó de hablar, él se levantó y caminó hacia el altar. El pueblo lo miró con curiosidad. Se paró junto a ella, tomó su mano y la levantó frente a todos. Mi nombre es Mateo, dijo el niño con voz serena. Y vine aquí porque alguien me pidió que la ayudara a recordar. No sé de dónde vengo, pero sé que el río me trajo y que ahora puedo volver en paz. Un murmullo recorrió la iglesia. Isabel lo abrazó, temblando. El cuerpo del niño estaba tibio pero leve, como si empezara a disolverse en la luz. No te vayas, susurró ella entre lágrimas. No me voy, respondió él sonriendo. Solo regreso al lugar donde las promesas se cumplen. En ese instante, el reloj de la torre sonó 12 campanadas exactas. El sonido se expandió por el valle y una brisa cálida entró por las ventanas abiertas, agitando los papeles de las cartas. Algunos aseguraron haber visto cómo, por un segundo, la figura del niño se tornaba transparente, como si el agua del río lo abrazara suavemente antes de desvanecerse. Cuando la última campanada se apagó, Mateo ya no estaba. Solo quedó el reloj de bolsillo sobre el altar, marcando la hora exacta, las 12:12. La gente salió de la iglesia en silencio. Nadie hablaba. Solo se oía el rumor del viento y el murmullo del río a lo lejos. Isabel se quedó sola, mirando el altar vacío. Tomó el reloj y lo apretó contra su pecho. Don Mateo se acercó por detrás. El tiempo cumple sus promesas, Isabel.
dijo con voz suave, y a veces las devuelve en forma de niño. Ella sonrió, con lágrimas cayendo despacio. Entonces mi hijo no murió del todo, ¿verdad? El relojero negó con ternura. Nadie muere mientras alguien lo recuerde con amor. Esa noche, el pueblo entero encendió velas junto al río. Las colocaron sobre pequeñas hojas de maíz y las dejaron flotar en la corriente. Las luces se alejaban lentamente, formando una hilera dorada que parecía un camino hacia el cielo. Isabel se arrodilló en la orilla, con el reloj en la mano. La brisa movía su cabello gris y el reflejo de las velas danzaba en sus lágrimas. «Gracias, hijo», susurró al agua, «por volver cuando más te necesitaba, por recordarme que la esperanza no se pierde, solo espera». El río respondió con un murmullo leve, como si una voz lejana, infantil, repitiera su nombre, Isabel. Y por primera vez en muchos años, ella sonrió con el corazón lleno, porque entendió que cuando el amor es verdadero, ni el tiempo, ni el silencio, ni la muerte pueden borrarlo. Pasaron los años. El pueblo de San Miguel del Río cambió lentamente, como cambian los lugares que han aprendido a recordar. Las fachadas fueron repintadas, las campanas sonaban más claras, y las risas de los niños volvían a llenar las calles donde antes solo había silencio. Pero más allá de los cambios, algo invisible había quedado en el aire. Desde aquella tarde de junio en que Isabel Morales leyó las cartas de su hijo, nadie volvió a hablar del río con miedo. El agua, antes asociada a la tragedia, se convirtió en símbolo de memoria y perdón. Cada año, cuando llega el mes de julio, el pueblo celebra una tradición nueva, la Noche del Río que susurra. Al caer el sol, las familias se reúnen junto al muelle con velas encendidas. Algunos llevan flores, otros cartas, y los más pequeños lanzan barquitos de papel donde escriben nombres y promesas. Las luces flotan río abajo, como una constelación dorada reflejada en el agua. Y dicen los ancianos que, si guardas silencio un instante, puedes escuchar una voz lejana pronunciando cada nombre con dulzura. Isabel, ahora con más de 70 años, sigue viviendo en la misma casa. Su cabello es más blanco, sus manos más frágiles, pero su mirada tiene la paz de quien cumplió su destino. El reloj de bolsillo descansa sobre la mesa, marcando siempre la hora exacta. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, el tic-tac se mezcla con el sonido del río, como si ambos latieran al mismo compás. En su jardín, Isabel plantó un pequeño naranjo, el mismo que crecía en la vieja estación. Bajo sus raíces, enterró la caja de madera con las cartas, para que la tierra guardara las palabras que el agua ya había bendecido. Nadie sabe exactamente dónde está la caja, pero todos en el pueblo aseguran que, cuando florece el naranjo, un aroma a papel viejo y tinta mojada llena el aire. Una tarde, un grupo de estudiantes llegó desde la capital. Querían entrevistar a Isabel para un documental sobre la historia del pueblo. Llevaban cámaras, micrófonos y una curiosidad limpia, sin morbo. ¿De verdad existió el niño?, preguntó una joven, con la timidez de quien teme profanar un milagro. Isabel sonrió. Sus ojos se iluminaron con la misma ternura con que una madre recuerda una canción de cuna. «El niño fue tan real como el agua», respondió, «y tan misterioso como el tiempo. No vino a quedarse sino a enseñar». «¿A enseñar qué?», insistió la muchacha. Isabel miró hacia el río, donde el atardecer pintaba el agua con reflejos dorados. «A escuchar. A veces, el pasado nos habla bajito, con la voz de los que amamos, pero estamos tan llenos de ruido que no lo oímos. Ese niño me enseñó que el silencio también puede ser una respuesta». El documental se proyectó meses después en la escuela del pueblo. Todos acudieron. Los ancianos, los nietos, los hijos de los que una vez callaron. En la pantalla, aparecía Isabel sentada frente al río, con el viento moviendo su cabello. Su voz, suave y firme, decía: «Mi hijo me enseñó que el amor no termina cuando la vida se apaga, termina cuando dejamos de recordarlo».
Pero mientras alguien lo pronuncie en voz alta, el amor sigue viviendo, en el agua, en la tierra y en nosotros. Cuando la proyección terminó, el público permaneció en silencio. Nadie aplaudió de inmediato. Era como si todos esperaran oír algo más. Quizás un murmullo lejano que confirmara que, en efecto, el río aún tenía algo que decir. Y entonces ocurrió. El viento se levantó desde el cauce, cruzó la plaza y se coló por las ventanas abiertas. Una ráfaga de aire cálido agitó las velas encendidas, y alguien, en el fondo, juró escuchar una voz de niño susurrando: «Gracias». Esa noche Isabel se quedó despierta más tiempo de lo habitual. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que se reflejaban en el río. Sentada en su mecedora, miró el reloj de bolsillo sobre la mesa. Marcaba las 12 en punto. Entonces lo tomó entre sus manos y lo abrió. Dentro, el mecanismo seguía latiendo, y en la tapa, que antes estaba rayada, ahora brillaba una inscripción tenue: «El tiempo no roba, devuelve». Una lágrima se deslizó por su mejilla, y con una sonrisa cansada, dejó el reloj junto a una vela encendida. Cerró los ojos. El sonido del río se filtraba por la ventana abierta, mezclándose con el canto lejano de los grillos y el susurro del viento. Y cuando el primer rayo de sol tocó el naranjo del jardín, Isabel seguía allí, en paz, con el rostro sereno y las manos entrelazadas sobre el reloj. Al amanecer, los vecinos encontraron la puerta entreabierta. Dentro, todo estaba en orden. El fuego aún ardía débilmente, y sobre la mesa había una carta escrita con la caligrafía firme de Isabel. Decía: «Si algún día escuchan el río llamar su nombre, no tengan miedo. Significa que alguien los recuerda con amor». Desde entonces, cada año, el pueblo entero se reúne para leer esa carta en voz alta. Los niños preguntan quién fue Isabel, y los mayores responden que fue la mujer que enseñó al río a hablar. Y cuando cae la noche, todos guardan silencio, porque entre el rumor del agua y el murmullo del viento todavía puede escucharse, muy bajito, una voz de madre que dice: «Nada se pierde, todo vuelve con el agua». Dicen que el río nunca deja de hablar, que su corriente es como la voz de la memoria, repitiendo los nombres de quienes alguna vez amaron con el alma. Y, quizás, por eso la historia de Isabel Morales no es solo la historia de una mujer jubilada que perdió todo, sino la de alguien que se atrevió a escuchar lo que el silencio guardaba. Porque hay verdades que el tiempo no puede enterrar, y promesas que regresan en forma de niño, de viento o de río, solo para recordarnos que el amor no muere, se transforma. En cada corriente de agua que fluye, en cada carta escrita con lágrimas, en cada corazón que aprende a perdonar, vive un poco de Isabel y vive un poco de todos nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete a Tradiciones Secretas, porque detrás de cada casa antigua, de cada voz que vuelve del pasado, hay una lección de esperanza esperándote. Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas voces de amor, fe y redención. Y recuerda siempre, nada se pierde, todo vuelve con el agua.